basado un poco en lo poético, Cristian, ¿qué autores nacionales a ti te remecen? Bueno, muchísimo. Ese es el gran problema de la poesía chilena, que tiene una diversidad. Yo soy bien ecléctico, ¿eh? Y así como lo vamos a ver en mis gustos de música. Me puede gustar Caetano Veloso, pero también me puedo estar escuchando a Bach a los 3 minutos, ¿no? Pero dentro de la poesía chilena, yo diría que yo tengo dos grandes autores. Hay muchos, muchísimos. Podemos hablar incluso de los nuevos, pero de los más entrañables míos son, por un lado, Enrique Lin, que además conocí personalmente, y Eduardo Anguita. Esa sería como la gran polaridad. Eduardo Anguita era un poeta metafísico que tenía fe en que él creía que la palabra poética podía conocer al hombre y dar a conocer la esencia del hombre. Enrique Lin, en cambio, un poeta más contemporáneo que viene de la crisis del lenguaje y que sospechaba de la palabra, ¿ya? Decía las palabras no pueden decir las cosas y autoironizaba sobre su propia poesía en el sentido más moderno que Anguita. Esos dos. Y el tercero, bueno, desde luego Nicanor Parra, no cabe duda, es un gran poeta. Tú me hablaste de emoción. Jorge Tellier, al quien tuve la suerte de conocer, que es un poeta de otra línea, que es la línea lárica, el poeta de Aldea, el que dijo algún día seremos leyenda y que fue uno de mis primeros entrevistados en el programa Una Belleza Nueva. Por decirte tres que ya están muertos, para que no se pongan celosos los vivos, porque entre los vivos admiro a varios. No, pero admiro a Diego Maqueira, gran poeta, poetazo, el de los Sea Harrier. Admiro a un cabro joven que se llama Rafael Rubio, hijo y nieto de poeta, que escribe una poesía en formas métricas tradicionales, un poeta muy joven y muy genial. Admiro también a Armando Uribe. Hay muchos, digamos. Abundante, la cosecha poética es abundante en Chile. ¿Y qué es lo que tiene que tener una construcción poética para tú aprenderte de ella? Para que te secuestre un poco. Esa pregunta es tremenda porque no hay una fórmula. Sí. Se ha intentado muchas veces aprender la esencia de la poesía y enseñarla, como en los talleres de poesía. Se dice, esto es la poesía. Por ejemplo, se dice... Capturar un rayo en una botella. O un relámpago, ¿no es cierto? La poesía tiene mucho relámpago, tratar de hacer un relámpago. Y se dice, por ejemplo, en un poema, no deben haber muchos adjetivos, porque el adjetivo cuando no da vida mata, decía Huidobro. Pero llega Parra y escribe El hombre imaginario con adjetivos de punta a cabo, rompiendo toda esa teoría. Entonces siempre hay un poeta que va a enmendarle la plana a quien logró entender qué es la poesía. Pero si yo tuviera aquí como a la quinta esencia, yo creo que la poesía, como decía Hölderlin, es ir con la frente descubierta ante las tempestades del Dios, decía Hölderlin. O sea, el poeta es el que va con la frente descubierta ante las tempestades de la existencia. Eso para mí es la gran aventura de lo poético. Una aventura que requiere coraje, que requiere integridad, que requiere convicción, que tiene que ver con la gratuidad y que creo que es de los pocos y últimos lenguajes que van quedando todavía, no digo en estado de pureza, pero por lo menos son las últimas palabras confiables que van quedando hoy día en el mundo. Porque todas las demás se han desmoronado. El verbo político está en el suelo, el verbo religioso está en el suelo, bueno, ¿para qué digo los otros verbos? El verbo publicitario, el verbo, etcétera. Todos esos tres son puros cantos de sirenos hoy día. Y la poesía sigue siendo todavía... Por eso me alegré mucho que el último premio Nobel fuera un sueco, un poeta, que escribe una poesía muy breve, son a veces 3 versos, muy limpia, muy transparente, muy a la manera de los haikus japoneses. Y yo creo que él representa como la forma de resistencia a la palabra que intenta resistir a las formas contaminadas de la palabra, que han contaminado nuestra vida. Hoy día la palabra ha perdido toda confianza, o sea, uno ya no puede creer en la palabra empeñada. Uno ya no cree cuando escucha un discurso. La gente joven ya no cree cuando escucha a un político decir un discurso por televisión. Ya tenemos un sistema inmune que se defiende ante eso. Y ante la poesía ese sistema inmune se viene abajo. Nos enfermamos. O sea, nos enfermamos en el buen sentido de la palabra. Nos enfermamos de poesía. A tu juicio, el cine de Tarkovsky tiene algo de lo que hablamos, capturar un relámpago en una botella. Sí, absolutamente. Tarkovsky, bueno, muchos amigos míos me dicen que cuando han ido a ver a Tarkovsky se quedan dormidos en el cine o tienen que salir a... Pero sabes que yo tengo una teoría con respecto a eso, ¿sí? con respecto a las obras maestras. Por la lentitud, por el tiempo. Sí, todo. yo creo que a veces para entender algo es necesaria la confusión, primero. Ya. Cuando veo desde 2001 Odisea en el espacio hasta el sacrificio de Tarkovsky, entiendo que es necesaria quizás la entropía de todo lo que estoy viendo para... Claro, muchas veces sí. Yo soy enemigo, yo soy enemigo de las cosas crípticas, o sea, que son enredosas o que, el cantinfleo teórico o el cantinfleo que trata de hacer un vanguardismo por el vanguardismo y que en el fondo esconde un vacío. Eso no. En el caso de Tarkovsky es distinto. Yo creo que Tarkovsky es efectivamente
un tipo muy radical en su cine, y que creía que la gran materia del cine, decía él, era el tiempo. Eso es la materia del cine. Si uno tuviera que decir qué es lo que es la gran sustancia del cine, el tiempo. El cine trabaja con el tiempo. Y él se metió en el tiempo, y sus películas hay que leerlas desde esa clave, esas tomas lentas, que de repente esos paneos que hace mirando el agua, el viento que roza el agua, o ciertos monólogos. Y yo creo que él fue el último radical del cine, y un profeta, muy ruso en ese sentido, un tipo que anunció la gran crisis de Occidente, la caída de Occidente, que a la que estamos a punto de asistir, o ya estamos asistiendo sin darnos cuenta porque es una caída en cámara lenta. Pero Tarkovsky lo vivió en sus películas y lo plasmó en su cine. Fue en ese sentido uno de los últimos artistas profetas del siglo XX. Además que invitan al espectador, un poco todos nosotros, a ser recreadores a partir de una creación. Lo que obliga a que en cierta medida seamos creadores. Un poco es un ejercicio compartido. Y tú lo dices en el cine, claro. Yo en el caso de la poesía, por ejemplo, yo lo veo así. Yo creo que la poesía es un género muy abierto y que tiene mucho espacio en blanco, entre verso y verso, que hacen, y silencio, porque la poesía es, como está cerca de la música, está muy cerca del silencio también, la palabra poética. En esos silencios es donde entra uno. Y hay distintos Jorge Tellier, depende de quién lo lea. Y esa es la maravilla de la poesía. Bueno, yo soy profesor, enseño poesía, la maravilla es como tú tiras un texto a la inocencia de un lector que no lo ha leído nunca y no sabe nada de este poeta. Todo lo que va saliendo de generaciones nuevas cuando releen el poema, lo reescriben, como dices tú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además también es maravilloso jugar con esta idea mágica de que hay un Tarkovsky por cada uno de nosotros. Están tus amigos que se aburren o lo ocupan quizás para dormir, y nosotros que nos sobrecoge un poco y nos estruja. Así es. El alma. Ahora, sobre eso de quedarse dormido, me recuerdo una anécdota que me contó Raúl Ruiz, que decía que él, cómo había aprendido el cine, quedándose dormido en las películas. Entonces se despertaba, agarraba una escena, se dormía, y él iba construyendo su propia película, con películas malas, él iba editando su propia película. Pero se quedaba durmiendo, digamos. Las películas serie B pueden tener escenas maravillosas que uno puede reconstruir. Yo creo que en eso está la vieja idea del poeta francés Lautréamont, que dijo, algún día la poesía será escrita por todos. O sea, y que apunta un poco, creo, a lo que tú estás diciendo. Pero también Pedro Almodóvar tiene una anécdota maravillosa, que él también le pasaba un poco lo mismo que lo que tú cuentas de Roy. Se quedaba dormido, pero a él le gustaba despertar e inventar un poco el final de la película. Entonces partía con la idea de lo que conocemos aquí como un poco la línea argumental, y terminaba él tejiendo terrenos impensados de la historia de la película, y llegaba a su casa y le preguntaban, Pedrito, ¿qué película fuiste a ver? Y terminaba creando una historia alucinante, y tenía toda su familia sentada alrededor escuchando, y todos partían al día siguiente a ver la película y llegaban a reclamarle. Entonces dijo, ese fue el clic, dijo, yo debería ser contador de historias. Pero lógico, y yo creo que por eso, por ejemplo, en el caso de la literatura, yo creo que la gente le tiene repelencia a la poesía y a la literatura porque ha sido mal enseñada. ¿Qué es lo que hace el profesor? Te coloca el poema y te dice, ya, dígame, ¿cuál es el hablante lírico del poema? ¿Cuál es el temple de ánimo del poeta? ¿Cuál es el motivo del poeta? Esto es el poema. Y yo creo que en las clases se debiera, por ejemplo, hacer traducir poemas o reescribir versiones, la traducción es muy importante en el conocimiento de la poesía. Tenéis que traducir un poema, por ejemplo, porque uno traducido tiene que reinventarlo. O reescribir un poema, estudiarlo a fondo, pero reescribirlo tú. Y ahí empieza a vivir la poesía. Pero hoy día se recibe la literatura, se ha recibido como algo acabado que viene con un significado, y que se supone que el profesor te va a revelar, o el intermediario te va a revelar el significado. ¿Viste? Viene un cadáver, ya no es un poema, ya no es una obra de arte viva. Yo creo que nos pasó también a todos los que crecimos en una generación en que tú escuchabas quizás músicas en inglés. Claro. Por ejemplo, los vinilos no venían necesariamente con la letra de los temas, y tú obligado a traducir en un cuaderno con lápiz. Exactamente. Y a lo mejor inventabas con lápiz carbónico, con la goma al lado, porque tenías que buscar en el diccionario, y todo eso involucraba un mundo en sí mismo. Y si no necesariamente acertabas a lo que se trataba la letra, tenías tu propia interpretación hecha por ti. Es que yo creo que esa es la clave de la obra de arte y de cualquier creación. La creación en el fondo es un diálogo. Es alguien que lanza un mensaje en una botella al mar. Y alguien lo recoge a lo mejor en un lugar y lo abre y lo lee. Un mensaje que llega muchas veces desfasado en el tiempo. Y se produce digamos, las derivas que tienen las obras de arte, las películas, los cuentos, los poemas, las pinturas que nos emocionan son muy abiertas, digamos. Y lo peor, por eso es que son muy peligrosos los intermediarios. Bueno, en la vida siempre son peligrosos los intermediarios, los que se quieren apoderar de las obras de arte, los que se apoderan de los circuitos de arte, los que se apoderan de la industria del cine, los que se apoderan de la interpretación de los textos, los intermediarios, los que se apoderan de las religiones, los concesionarios de Dios, le decía Maqueira, etc. Esos son los más peligrosos.
secuestran aquello que tiene que estar abierto como una semilla para que brote en cada uno de los que lo reciben. Son asesinos de alguna manera. Yo creo que yo creo que ahí se produce un asesinato cuando tú a los niños, por ejemplo, les entregas una obra de arte ya digerida, ¿ah? No digerida por él, a su ritmo, encarnada en su propia historia, etcétera, etcétera. Claro, como tomar una manzana y pelártela y molerla. Así es, como para papilla. que no hagas el trabajo exactamente. Entregártela como colado. Exactamente. Exactamente, claro. No me acuerdo quién dijo por ahí que la inspiración no tiene derechos de autor. Quizás también va un poco ligado con... Yo estoy de acuerdo y creo que hoy día, a pesar de que a ver, esto va a ser políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero se defiende el tema del derecho de autor, pero yo creo que hoy día está en riesgo. No solamente el derecho de autor, a través de todas las formas que uno tiene a través de Internet de acceder a múltiples maneras a conseguir lo que antes no podía conseguir, está en crisis el concepto de autor, diría yo, que es un concepto reciente, porque si tú piensas, la gran parte del arte primitivo, entre comillas primitivo, antiguo, los poemas como Lilía, incluso hay duda que hay un autor, los poemas medievales, no tenían autor conocido, y no, eso no era un problema, y eran poemas escritos a través de múltiples generaciones, y de repente irrumpe la figura del autor con el concepto de individuo, el individualismo, y ese concepto hoy día está en crisis, y es muy interesante, veamos qué va a pasar con el siglo del siglo XXII, en el 22, en el 23, en el 24, ¿va a existir todavía esa noción de autor o va a aparecer como una cosa exótica y egotista? Yo creo que ahí está abierto eso, y yo creo que eso es muy interesante en ese sentido, lo que está pasando hoy en ese sentido. Habría que decir también las películas, los libros, no son de quienes los realizan, sino que más bien de quienes los necesitamos. Eso me gusta. ¿No? Por eso es hiriente llegar a un cine donde dice, por darte un ejemplo, de Steven Spielberg Sí. y J.J. Abrams, Super 8. Digo, ¿cómo que Sí. de? Si es Sí. para mí. Evidente, estoy de acuerdo contigo. Y además esa cosa de deificar a los autores y al final la vida de los autores, lo que hicieron, las amantes que tuvieron, su vida privada, pasa a ser más importante que esa obra. El autor ojalá desapareciera. Nosotros necesitamos siempre leyenda, alimentarnos de leyenda, está bien, es bonito, tiene su parte romántica, que uno quiere saber cómo era el autor, cómo era el escritor. Pero mientras más desaparezca, más está la posibilidad de tú reescribir aquello que recibiste o reinventarlo. Claro. Y es lo que bueno, lo mismo Raúl Ruiz me acuñó este término, es la farándula de altura, digamos, saber... y al final se escriben biografías sobre el escritor y esto habría influido en su obra. Mientras menos sepamos de ello, a lo mejor es mejor, tal vez es mejor. El alma del autor está en ahí, en ese poema que se encuentra conmigo, en esa película con la que yo me encuentro. Porque si empiezo a aprender todos los detalles, capaz que descubre que es un miserable, que era un tipo... Y además que yo creo que los grandes artistas muchas veces son miserables, son tipos que fueron tocados por el don. Y saber de su vida privada puede ser lo puede a uno defraudar profundamente. ¿Ah? Ya ha ocurrido, a mí me ha ocurrido varias veces. Sí. Cristian, en ese sentido, respiramos una sociedad donde se vive una especie de striptease psicológico, cultural, emocional, de muy bajo nivel, donde todo es show. Sí, entertainment. Entertainment, ¿no es cierto? Donde la mercantilización del saber, la mercantilización de las universidades, Panero por ahí, del cual estuvimos hablando poquito antes de empezar esto. Sí. Decía, en la infancia vivimos y después sobrevivimos. La institución educacional está hecha para penalizar justamente el niño que somos. Mientras más rápido se mate el niño que somos, más listos estamos preparados para entrar en este torbellino de... En la moledora de carne. En la moledora de carne. ¿Coincides tú? Es que hay dos preguntas en la tuya, hay dos. Una que es la primera, las dos me gustan como tema. El primero, la sociedad del espectáculo. Yo creo que estamos como en el pic de esa sociedad del espectáculo, que ha sido escrita por varios filósofos, creo que Lipovetsky tiene un libro muy bueno sobre eso. Todo se transforma en espectáculo, ¿no es cierto? Todo, hasta lo más sagrado puede transformarse en espectáculo. Pero yo creo que eso tiene curvas ascendentes y luego viene un cansancio. Lo que pasa es que ese cansancio todavía no lo vemos, pero yo tengo la sensación de que vamos en la curva ascendente lentamente. O sea, yo tengo es una sensación personal de que cada vez hay más gente que ve menos televisión, por ejemplo. ¿Ya? Tú consultas a mucha gente joven, ya no ve televisión. Ahora, esa sociedad de espectáculo está montada porque nosotros le entregamos, es como el circo romano. Vamos todos a ese circo romano a ver cómo se sacrifica el animal adentro, al gualero, al gladiador, ¿no es cierto?, dentro del circo. Pero yo creo que va a llegar un momento en que la gente va a empezar a dejar de ir de ese circo. Y ahí ese circo se va a tener que cerrar solo. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Lo segundo, sobre la infancia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no se trata aquí como de idealizar decir que todo tiene que ser
porque el niño también tiene, hay dos cosas en el niño, uno es la inocencia, que tú hablaste de la pureza, pero también el niño es egótico, ya uno tiene que ser niño y dejar de ser niño, yo creo que esa es la tarea mezclada, ¿ya? Ser niño en el sentido de guardar la capacidad de asombro, la capacidad de decir las cosas en forma transparente, de la capacidad de jugar, que es fundamental en cada uno de nosotros y en el hombre. Pero hay el otro niño, el niño gótico, el que se lleva la pelota para la casa, el que quiere juego ser se acaba yo-yo. cuando él se va. Ese niño hay que matarlo. Y el otro hay que conservarlo. El ñoño de la vecindad o el Kiko de la vecindad. El Kiko, sí. El Kiko, sí. ¿Qué otra cosa, Cristian, quieres recomendarnos? Vamos al mundo de la música. Tú me dijiste que trajera música y Sí. agarré las que tenía arriba de mi escritorio. Mira, una mezcla bien ecléctica, pero Vinicius Moraes, un homenaje que se le hace a Vinicius Moraes, distinto de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Bueno, Vinicius Moraes fue un gran poeta, trovador. Y yo creo que, bueno, un tipo que, por ejemplo, habría merecido el Nobel de Literatura, como se lo merecía también Bob Dylan, ¿ah? Que otro grande. Y porque amo la música brasileña, no te lo puedo explicar por qué. Porque la música en Brasil se da por generación espontánea. Como nosotros se nos da la poesía, más que la música. ¿Ah? ¿Y te gustan los osmutantes? Sí, me gustan los mutantes, por supuesto que sí. Me gusta también, bueno, María Bethânia como intérprete, aquí tengo otra brasilera, Caetano Veloso, que este es el último disco que Caetano Veloso como que se renueva, se reinventa, es una cosa media tecno, donde agarra elementos de la música tradicional, un tipo muy creativo, hizo un bello concierto. También te traje mira, música clásica, Mahler. ¿Ya? Gustav Mahler, que es un genio, el testigo de la decadencia del imperio austrohúngaro, justo en el momento que se va a derrumbar todo, y que incomprendido, vilipendiado, y que escribe unas sinfonías que como que a través de esas sinfonías construye el mundo. Y la que más me gusta de todas, la Quinta Sinfonía. Pero uno pareciera que cuando está escuchando Mahler está asistiendo a la génesis del mundo, como si el mundo estuviera empezando de nuevo. Ese es uno. Y el otro, bueno, ídolo, igual que Charly García, según Charly García que le escucha todas las mañanas a Bach, no sé si será verdad, o la escuché un tiempo, Bach. Bach sencillamente para mí es la música, Bach es la música. Alguien dijo una vez, Bach es el Padre, Beethoven el Hijo y Mozart el Espíritu Santo. Yo creo que Bach es el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ah? Y te traje aquí La Pasión según San Mateo. Justamente Tarkovsky utiliza un tema, utiliza mucho a Bach, y un tema que es la tradición de Jesús, en el momento en que Pedro traiciona a Jesús. Esa escena, y el personaje en Stalker, hay un personaje que va silbando ese tema. Y yo creo que ahí Tarkovsky quiso colocar ese momento en que siempre nosotros traicionamos lo divino que hay en nosotros, que traiciona a Jesús en el momento, lo niega. Lo negamos 3 veces y lo podemos negar 15 veces. Y ese tema es... Que hay algo que a él lo angustiaba mucho, era no entender por qué Adán y Eva no tuvieron infancia. Eso de que supuestamente la humanidad partió con gente adulta. Eso a él le provocaba una angustia. Y bueno, sí. Y por otro lado que él postula, claro, yendo como a otros temas, él postula que Judas convirtió a Cristo en Dios. Gracias a Judas se debe el cristianismo. Sí. Es decir, el cristianismo tiene mucho que agradecerle a Judas. Es una versión muy, muy original y que se agradece todas aquellas visiones que rompen los esquemas que tenemos de las figuras míticas, digamos, porque nos permiten aproximarnos con mayor libertad a ellas. Y obviamente que la figura de Jesús es como el arquetipo de Occidente. Entonces, y ha sido secuestrado también por los intermediarios, lo que decíamos recién, ¿ya? Por los teólogos, por la iglesia, por las distintas iglesias, y hay que liberarlo de repente, sacarlo de ese encierro, ¿no? Para que circule más dentro de nosotros, digamos, porque hoy día está atrapado, ¿eh? Incluso por estructuras que pueden llegar a estar enfermas, definitivamente. Ahora Saramago lo hace con libertad, incluso de manera muy iconoclasta, así como lo hizo también, ¿cómo se llama este autor griego que escribió ¿Kazantzakis? Nikos Kazantzakis, ¿no es cierto? Que escribió la película de Scorsese. Se hizo después la película sobre la novela, que es el momento, la última tentación de Cristo, que aquí produjo mucha polémica, pero lo que hizo Kazantzakis, que era un griego, que es tratar de acercarse a la humanidad de Cristo. Y dijo, yo cuando escribí este libro sangré y sentí la sangre de Cristo, pero lo sentí como ser humano. Porque en el mundo griego, en el mundo de la ortodoxia, el Cristo de los ortodoxos griegos es mucho más espiritual que el Cristo católico, que es más humano. Hay un matiz. Y él se acercó al Cristo más humano. Y aquí... Curiosamente la película fue censurada, ¿ya? Cuando lo que estaba haciendo Kazantzakis era un acto de ortodoxia total, o sea, no estaba haciendo ninguna
Pero tú debes mostrar a Cristo en la humanidad total. O sea, si Dios encarnó en lo humano, tiene que encarnar con todo. Tiene que encarnar con dolor de muelas, tiene que encarnar con la duda, tiene que encarnar con el miedo, tiene que encarnar con todo lo que vivimos como seres humanos, si no ninguna gracia. El descenso de lo divino, digamos. Y eso lo hace Kazasaki en esa maravillosa novela. Nos libera a Cristo de la figura convertida como en una postal, en una tarjeta postal de sí mismo. Cristian, ¿qué más tenemos en tu bitácora? Oye, a ver, ¿qué más tengo? No tengo tan... Ah, tengo a mi querida amiga... Ah, sí, tengo ese, ya. Cines. Fresas salvajes de Ingmar Bergman. Es una película en blanco y negro. Pucha, que el blanco y negro es total, ¿eh? en el cine, ¿no? Por lo menos yo creo que en la fotografía también. Hoy día, como que el blanco y negro es... Y esta película, o sea, de este profesor... El 3D tiene algo que jamás tendrá. El blanco y negro es algo inalcanzable. El 3D, con todo el respeto, porque yo también grabo en 3D, el 3D es terrible. El 3D hiperrealiza la realidad que ya es hiperreal, ¿no? Y el blanco y negro yo creo que la esencializa, la lleva a la... Bueno, se lo saben mejor los directores de iluminación, lo lleva a un estado de quinta esencia. Hay una escena en Fresas Salvajes de este profesor que va a recibir un homenaje en un doctorado y que vuelve a la casa de su infancia y mira desde la ventana y está su pasado. Y se encuentra, él entra en una crisis personal muy grande. Es un tipo que lo ha logrado todo en su vida, que ha llegado arriba, pero hay una crisis profunda, una crisis de sentido. Y se encuentra este jardín en el patio con alguien que había sido su amiga o su polola, lo que yo me acuerdo. Entra a su propio pasado como espectador. Y es una de las películas maravillosas de Ingmar Bergman. Si hay un país que siempre he anhelado conocer es Suecia. Un país intenso, potente. Bueno, Tarkovsky grabó El Sacrificio justamente en Suecia. Esta película traje Fresas Salvajes. Y para ser ecléctico, música, traje a Tango 4, colaboración entre Pedro Aznar y Charly García. Un disco que escribieron a dos manos. No sé cómo habrá sido, ha sido un delirio esa grabación entre los dos encerrados ahí en el estudio. Y me acuerdo que hay un tema que me encantó. Esos temas que uno no sabe por qué le encantan tanto y te tocan tanto, ¿no? Mala Señal. Buen nombre. Mala Señal. Buen nombre y maravilloso tema. No, lo podría recitar, tengo buen oído, pero para no pasar vergüenza no lo voy a cantar aquí en la grabación. Y traje a mi amiga Isabel Parra. La adoro, la quiero mucho, la Isabel. Creo que es una gran voz. Creo que es una heredera del talento musical de su madre y que hizo canciones del exilio extraordinarias, maravillosas. Ni toda la tierra entera. Hay una en que dice, agárrenme el corazón que se me da para Santiago. Una gran música, Isabel Parra. También la escucho. Como verás, bien ecléctico soy. En el libro de Ángel Parra, en el cual está basado, que se ocupa como fundación para la película de Andrés Wood, hay hace unos pocos días repasando las páginas, me encuentro con una anécdota que es una imagen en sí misma sumamente mágica, por decirlo de una manera. Violeta en Francia, con 41 grados de fiebre, toda una noche, 2 noches si no me equivoco, diciendo, constantemente repitiendo, algo pasa en Chile, algo pasa en Chile, algo pasa en Chile, terremoto en Chile. Claro. Bueno, es que yo creo que Violeta Parra, como todos los grandes artistas, tenía las antenas limpias. Son tipos que tienen unas antenitas maravillosamente limpias, que son capaces de percibir en un estado como los niños, y perciben como los perros, que los artistas son como los perros, aúllan ante los terremotos. O los abuelitos esos que trabajan en el campo toda su vida y dicen, hoy día va a llover. Claro, ahí hay un conocimiento, hay casi una ciencia. Aquí hay más bien yo te diría, una intuición, una capacidad de ver. Eso te lo han dicho, siempre lo dicen algunos poetas, escritores, cómo algunos poemas que ellos han escrito puede haber sucedido en la vida, lo que dijeron. Ellos mismos lo miran como misterio. Es que son pararrayos los grandes artistas, que perciben las energías y son capaces de convertirlas en una canción, en un poema. Eso es total. Y Violeta Parra, bueno, en ese sentido era... Yo creo que la más grande artista que tuvimos en el siglo XX, la más completa de todas las artistas. Y para mí, Isabel Parra es una de sus continuadores. Ahora, lo impresionante es esto, que la Violeta Parra haya podido tener descendencia musical. Ángel Parra, Isabel Parra, no haya aplastado a los que porque normalmente los grandes artistas se devoran a los suyos, son vías difíciles. Un Picasso no tiene continuadores. Mata, bueno, tuvo problemas con todos los hijos, hay uno que logró sobrepasar el trauma de ser sido hijo de Mata. Y Violeta Parra, con lo dura que fue su vida, con lo intensa, sin embargo, estuvo ahí cuando sus hijos cantaron y es maravilloso ver que pudieron florecer ellos bajo el alero y la sombra de Violeta Parra. O sea, les dejó espacio, les dejó luz. Eso habla muy bien de ella. Sí.
Oye, Cristian, quiero terminar recomendándote otro libro. Pero yo feliz, todo, Que se llama todo lo que sea recomendación, genial. El curioso... El problema es que no va a tener tiempo para leerlo. Sí. No me recomendís más porque se me va a llama- producir ansiedad. Cristian, muchas gracias por estar en No. el séptimo vicio. Gracias a ti, no sé ni lo que hemos conversado, de las cabezas pescados que dije, pero por lo menos estuvimos aquí y me sentí gratamente acogido por ti, así que te lo agradezco muchísimo y gracias por las recomendaciones que me hiciste y espero cumplir la tarea como Mateo que soy de leerme lo que no me he leído. ¿Ah? Muchas gracias. Ya, ok, gracias a ti. Saben, el otro día leí una frase muy bonita con respecto a la película El árbol de la vida de Terrence Malick que les recomiendo. La película defiende la misma lentitud germinativa de los jardines. Y espero que algo de esa esencia contenga esta conversación con Christian Barken en el séptimo vicio. Fue Christian Barken, narrador de la memoria, de la palabra precisa, de la literatura como don de amor, del cine como salvación y de la cultura como hábito moral. Nos vemos en una próxima edición de tu programa de Cine en Vía X. Revisa nuestros horarios en www.vx.cl/séptimo vicio e ingresa a nuestro Facebook oficial. Nos vemos. Chao.